conmemoramos el Día Mundial de las Personas que viven con hemofilia, que es, según entiendo, la forma correcta de citar esta fecha. Y está con nosotros esta mañana la doctora Kenia Miller, quien es pediatra y hematóloga, y también Luis Melgar, quien es pues, un paciente precisamente de este padecimiento. Y lo importante que es, pues bienvenidos a ambos a esta hora, visibilizar una realidad que para muchos es desconocida, pero que de alguna manera se expresa que requiere de una profilaxis oportuna y continua para poder ser tratada. Bienvenidos, doctora y Luis. Buenos Buenos días, días. Ricardo. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por la invitación. Me gustaría antes que nada, doctora Miller, un poco contextualizar qué es la hemofilia, qué lo produce, si es que se puede dar esta respuesta, y cómo se palea o cómo la persona logra vivir con esta enfermedad. Sí, bueno, muy buenos días. La hemofilia es una enfermedad hereditaria. Esto es importante saberlo porque al ser hereditaria, pues ya viene desde el momento de la concepción. No significa que mamá haya hecho nada equivocado. Es un problema que afecta directamente la coagulación de la sangre al no tener suficiente cantidad de una proteína que se llama factor de la coagulación. Tenemos varios tipos de hemofilia, hay hemofilia A, hemofilia B, principalmente o en la mayoría de los casos, o la norma es que afecte a varones. La mamá portadora transmite a su hijo varón este trastorno de la coagulación. Y a su vez también es importante mencionar que hay varios tipos o grados de hemofilia. Puede ser leve, puede ser moderada y puede ser grave o severa. Dependiendo de cuánto nos haga falta de esta proteína, asimismo la vamos a clasificar en leve, moderada o severa. Ahora, esto de alguna manera condiciona a la persona a vivir con ello. ¿Qué tipo de atención o qué tipo de medicación, en este caso, requieren las personas que padecen de hemofilia? ¿Me escucha, Ok, doctora? Sí. sí, Tenemos como un escucho, desfase, un pequeño delay, sí. un pequeño delay, pero logré escuchar. Bueno, el tratamiento es sencillo, es reemplazar esta proteína o estos factores de la coagulación con las cuales la persona nace deficiente. Así como muy bien lo has mencionado, va a ser una condición hereditaria, pues hasta el momento lastimosamente no tiene una cura definitiva. Y el tratamiento está basado en aplicar este factor que al paciente le hace falta. Aquellos pacientes que tienen hemofilia grave o severa, háganse una idea que tienen menos de 1% de concentración de estas proteínas. Lo normal es de 100 a 150 y tener menos de uno, así diciéndolo sin tener mucho conocimiento médico, creo que se entiende que es bien poco. Entonces estos pacientes, sobre todo los severos, los que tienen muy poca cantidad, requieren estar administrándose esta proteína, este factor de la coagulación, 3 veces por semana. Y este factor se administra de manera intravenosa. Para los niños más pequeños que pues todavía los padres están todavía aprendiendo a cómo colocar el factor, tenemos la posibilidad de colocarlo acá en el Hospital del Niño, en la clínica de coagulopatías, pero congénitas, pero a medida que el niño va creciendo y que ya se hace adulto, pues él mismo se hace la infusión de su tratamiento 3 veces por semana por vía intravenosa. Ahora, interesante entonces compartir la experiencia de Luis, que se encuentra con nosotros. Dije hace un momento, es paciente de hemofilia. Y Luis, sería interesante, veo que eres muy joven, aquí conectado a través de este canal de Zoom para poder tener esta conversación. ¿Cómo ha sido vivir con la hemofilia? Creo que sí, gracias, Ricardo. Bueno, no tan joven, ¿eh? Me como los años, pero, pero aquí estamos. Bueno, en mi caso, yo tengo hemofilia A leve, pero a pesar de que sea hemofilia A leve, sí he tenido mis padecimientos, mis sangrados. Por ejemplo, especialmente cuando estaba pequeño, porque, bueno, sabemos cómo somos cuando los traviesos estamos niños, y una vez, por ejemplo, me tiré del brazo de un sillón, me creía Superman y tiré al piso y se me hizo un sangrado en la frente. En otra ocasión estaba simplemente manejando una bicicleta, me caí, se me hizo un sangrado en la cadera que se fue corriendo por toda la columna vertebral y no podía moverme.
Y de allí, pues, he presentado varios sucesos. Cuando tengo una extracción dental, por ejemplo, sangro mucho. Y ahora de adulto, a mí me gusta bailar y siempre que voy a bailar, sé que el día siguiente tengo un sangrado en el músculo psoas, así que viene el medicamento enseguida. Entonces, son algunos de los sucesos que he pasado. Aparte, también soy actor de teatro y cuando tenido personajes como de infantiles, de animales, también me cuesta por las posiciones. Por ejemplo, una vez fue un perro, un dálmata, y me hizo sangrados en las rodillas. Entonces, pero aquí lo importante, Ricardo, es primero entender tu condición, el saber qué límites tú tienes y hasta dónde puedes llegar, y sobre todo contar con el tratamiento adecuado y la atención adecuada. Tratamientos eficaces, seguros, de calidad, para poder tener una buena calidad de vida, ¿verdad? Y que esto no te limite en tu profesión, en tu vida personal, familiar, etcétera. Entonces, va de allí, ¿no? Ser consciente de la condición que tienes, hasta dónde pueden llegar tus límites, porque sabemos que una persona con hemofilia, por ejemplo, no puede llegar a ser boxeador o no puede trabajar en la construcción. Entonces, tienes que irte adecuando a estas condiciones para tener una buena calidad de vida. Da que requiere mucho esfuerzo, que requiera mucho esfuerzo físico. Ahora, te consulto, Luis, en cuanto al sistema de salud pública, ¿cómo es la atención y obviamente el suministro de medicamentos? Porque si es un padecimiento de toda la vida, para toda la vida, ¿cómo una persona hace frente a ello? Claro que sí, Ricardo. Fíjate, es importante resaltar pues el trabajo que hace la fundación. Ya tiene 37 años de trabajo aquí en Panamá, y es uno de los principales objetivos que tiene es este cabildeo o estas relaciones con el gobierno, sobre todo con la Caja del Seguro Social y con el Ministerio de Salud, que como tal cual tú lo mencionas, es importante siempre contar con el tratamiento, porque donde no lo tengamos, y un hemofílico, por ejemplo, como mencionaba la doctora Miller, severo, requiere de un tipo de tratamiento profiláctico, que son 3 o 2 veces a la semana. Imagínate que no lo tenga para mantener esos niveles de factor alto y que pueda llevar una vida lo mejor posible. Entonces, es importante que siempre las autoridades entiendan esto y nos tengan el medicamento disponible. Entonces, por ejemplo, en este momento, tanto en la Caja del Seguro Social como en el Ministerio de Salud, no tenemos los medicamentos. Casi vamos para 2 meses de que no tenemos medicamento. Así que le hago un llamado pues a las autoridades que nos presten atención, porque estas personas están requiriendo en este momento los tratamientos. Sin embargo, durante, por ejemplo, la pandemia o antes, no habíamos tenido inconvenientes específicamente en hemofilia con los medicamentos, pero en este momento sí estamos presentando ese inconveniente. Habría que ver si forma parte de este cuadro de medicamentos decretados en desabastecimiento crítico, porque un trabajo que se está avanzando en ese sentido, doctora. ¿Sería esto parte de ese listado? Bueno, te respondo yo, Ricardo, disculpa. Esto no está dentro de este cuadro, porque sí tenemos los medicamentos. Es una cuestión más de logística y protocolo, que no nos están dando los medicamentos. Ok, a la forma en la que llegan, entonces. Doctora, Correcto. hablemos de cifras, por ejemplo, en nuestro país, de cuánta población estamos hablando y la atención que esta población requiere si llega de forma oportuna. Hemos escuchado en la experiencia de Luis el tema de los medicamentos, ya nos ha explicado que es un tema más bien de logística para que pueda llegarle a los pacientes, pero la atención asumo que también es oportuna para dar seguimiento a cada uno de ellos. ¿Nos escucha, doctora? Sí, escucho con De algo dificultad. de dificultad. Ok, sí, yo Sí, le bueno, consultaba acerca voy a, voy, de las cifras, sí, de la población y la atención. bueno, las cifras creo que ay, este consultorio tiene pésima recepción. Le escuchamos. Sí, sí, escucho. Bueno, en cuanto a las cifras exactas, creo que no se ha mencionado o resaltado que Luis también es el subdirector de la Fundación Panameña de Hemofilia, que lleva una labor bastante eficiente y muy exacta en cuanto a la recolección de datos junto con las autoridades del Ministerio de Salud.
En cuanto a la parte de las cifras, él se las puede brindar con más exactitud, porque yo manejo solo las cifras del Hospital del Niño, que es la población solamente pediátrica. En cuanto al diagnóstico oportuno, afortunadamente contamos con todos los métodos diagnósticos para hacer un diagnóstico rápido. El tema con el diagnóstico oportuno es que hay algunos, hemos tenido casos de mamás que aún conociendo el antecedente familiar no lo comunican en el momento en que están embarazadas, y bueno, ya tenemos que tratar a los niños cuando ya están con alguna manifestación de sangrado, que es realmente la manifestación predominante de esta enfermedad. Y algunos otros casos en los cuales no hay un antecedente familiar, sino que se ha dado una mutación puntual en esta paciente, y pues nos toca ya cuando el niño nace con manifestaciones de sangrado, pero contamos con toda la tecnología y con todo el equipo para poder hacer el diagnóstico lo más rápido y oportuno, al igual que ofrecerle tratamiento a este paciente. Ahora, para tener No claro, sé si me porque si a mí escucharon. me, si a mí, si le escuchamos perfecto, si a mí me salta la duda, seguramente a nuestra audiencia también, cuando hablamos de estos sangrados, ¿estamos hablando por golpes, por raspones o cómo se produce? Bueno, depende de la severidad, así mismo van a ser las manifestaciones. Por ejemplo, los pacientes ya moderados, hay algunos moderados que tienden a sangrar, que se manifiestan como severos. Ahí los sangrados pueden ser inclusive espontáneos. No tiene que hacer necesariamente este paciente tener un trauma o tener una herida para sangrar. El sangrado puede aparecer de manera espontánea, por una larga caminata, por un esfuerzo extra. Solo con eso pueden sangrar, por ejemplo, las articulaciones, que es la manifestación principal de esta enfermedad, que se llama hemartrosis, sangrado dentro de las articulaciones. Ya los pacientes que son leves y la mayoría de los moderados, las manifestaciones son luego de un trauma, luego de alguna cirugía menor, luego de algún tipo de agredio al cuerpo que vaya a hacer que el paciente vaya a sangrar o va a tener una manifestación, una caída, una cortada. Hemos tenido pacientes que se han diagnosticado a los 8, 10 años, pacientes leves, porque cuando tienen más concentración del factor de la proteína, igual van a tener manifestaciones de sangrado, pero ya con algún tipo de estímulo, por así decirlo. Sin embargo, los pacientes graves o severos, inclusive de manera espontánea, pueden tener sangrado. Es ahí donde radica la importancia de la profilaxis y por qué ya ese es el estándar para poder darle realmente una calidad de vida a estos pacientes, ya que sin la profilaxis nunca van a tener niveles adecuados y están siempre en riesgo de tener sangrados, inclusive espontáneos. Ahora, Luis, sería importante saber, conocer qué pasa, por ejemplo, si una persona no recibe de forma oportuna la atención y la medicación. Claro que sí. Gracias, Ricardo. Primero te contesto lo que preguntaste anteriormente sobre las cifras en Panamá. Te doy, la prevalencia en general es una persona de cada 10.000 personas tiene hemofilia A y una persona de cada 30.000 personas tiene hemofilia B. O sea que es una enfermedad, pues es considerada enfermedad rara porque es poco frecuente. Sin embargo, debido a esta prevalencia, en Panamá decimos que tenemos un alto porcentaje por la cantidad de personas con hemofilia. En este caso tenemos 281 personas con hemofilia A y 37 personas con hemofilia B a nivel nacional. Aparte tenemos 521 personas con von Willebrand, que es otro trastorno de la coagulación muy similar a la hemofilia, y de otros tipos de coagulopatías, que incluyen otros tipos de factores, tenemos 104. Entonces vemos que es una población alta en comparación con la prevalencia. Y para responderte la segunda pregunta, si una persona con hemofilia no cuenta con atención y no cuenta sobre todo con el tratamiento, sus articulaciones, si ha tenido, por ejemplo, repetidos sangrados, sobre todo en las articulaciones, le puede llevar a lo que se llama artropatía hemofílica, que es donde ya la articulación no funciona correctamente y la persona entonces no puede movilizarse, no puede caminar, no puede moverse. Entonces, es lo que siempre tratamos de concientizar a las autoridades de salud y a la población en general de que es mejor
tener siempre el medicamento preventivo para entonces después no ser un costo a largo plazo para el sistema de salud. Perfecto, la verdad es que es oportuno hablar, dar a conocer, visibilizar, como decía más temprano, esta realidad para que de alguna manera seamos todos conscientes como padres, como ciudadanos y también como parte del sistema de salud. Quiero agradecerles a ambos la oportunidad de esta conversación esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Gracias por el espacio. Bien, siendo las 8:10 de la mañana, avanzamos con más.